geógrafa, voy introduciendo palabras interesantes, ¿no? Una primera escala, que es, bueno, va un poco al consciente, ¿no? Es cuento un cuento, ¿no? He ido aquí, he ido allá. Es un viaje por el sur de la India. Visité lugares como, podemos decir, pues, el primer lugar fue Bangalore, según la pronunciación. También estuve con mi madre, en Puttaparthi, en Kollam, en Pondicherry, en Periyar, en Madurai, en Kochi. No quiero dejar los lugares. Mi madre me va mirando diciendo, sí, vas bien. No te doy el dinero. Entonces, bueno, fue un viaje pues, eso, por distintos lugares del sur de la India, ¿no? Y cuento su historia. Pero eso es como, a veces es como una excusa, ¿no? Porque el verdadero viajero juega con el espacio y juega con la mente del lector cuando escribe, ¿no? Ese viajero, porque el cuento es fácil, ¿no? De seguir, gusta, ¿no? Pero luego empiezan a haber unas reflexiones sobre otros temas distintos. Por ejemplo, uno de ellos es la otredad, ¿no? Eso que hemos comentado, ¿qué es el otro, no? Cuando me encuentro con otras personas, ¿qué son esas personas? ¿Cómo interactúo con ellas? Y especialmente cuando estás en un lugar que no es tu casa y en el que has perdido un poco esa sensación de confort, ¿no? Sientes como un poco desnudo, ¿no? Cuando estás en un lugar que es ajeno, ¿no? Y las interacciones ahí son mucho más potentes. Y hablo sobre eso. Sobre es como una confrontación, a veces estás como en una sensación de angustia casi constante al principio, ¿no? Pero ahí realmente es cuando se produce el aprendizaje. Este libro, también trata otras cuestiones como relacionadas con la idolatría. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces idealizamos a las personas, ¿no? Especialmente si, no sé por qué, pero si no son cercanas, cuanto más lejos, ¿no? Más las idealizamos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que luego aparecen cosas que son paradójicas, como que un maestro espiritual se muere de cáncer. Y encima nos enteramos que es vegetariano, bueno, que era vegetariano. ¿Cómo puede ser? Nos habían dicho que uno si está en el camino de la espiritualidad, no le va a ocurrir nada de eso. ¿Por qué no? Eso es vuestra mente, que juzga. Para bien o para mal, pero está juzgando. El mundo está lleno de incongruencias, ¿no? de cosas inconexas, que hay falta de coherencia. Sí y no, depende de cada uno. Lo importante es no creer ciegamente en las cosas. Y realmente es que es un ejercicio muy interesante observar cómo reaccionamos ante un suceso y en el que creíamos que tenía que suceder las cosas de una manera, ¿no? Así, y de repente suceden de una forma totalmente distinta, como esto que os he comentado, ¿no? Un maestro que muere de cáncer y era vegetariano. La mente enseguida, aquí, ¿qué pasa? Desapegaros de esa creencia. De esa creencia de que si eres maestro espiritual tienes que seguir un camino, tienes que ser así, tu muerte tiene que ser de esta manera y no de otra. Y en el libro hablo de esto y pongo un ejemplo, como por ejemplo el caso del escritor Stefan Zweig, que él escribió obras excelentes y una de ellas, no lo voy a revelar porque así leeréis el libro para saber de qué va. En una de ellas habla sobre es un cuento, ¿no? Que habla sobre un personaje hindú y en el que, esa persona iluminada se va a las montañas y decide acabar ahí sus últimos días. Pero al final se da cuenta de que ese no es el aprendizaje. Uno también aprende cuando vuelve al mundo, interactúa con los demás y se siente igual con la misma tranquilidad y paz que se sentía estando solo en las montañas, pero con todo el gentío.
Es una obra fantástica. ¿Y por qué Stefan Zweig se suicidó? ¿Es incoherente? Para mí no. Ahora llevo, por ejemplo, este año he estado viajando bastante. Y algo que he hecho ha sido entrevistar a varias personas y me he dado cuenta de que en la vida no existen verdades y que cualquier vida tiene su propia coherencia, aunque no nos lo parezca. Lo que hago cuando viajo, cuando convivo con varias personas, de hecho creo que este año he estado viviendo en 5 casas o algo así, ¿no? Bastante, ¿sabes? Como un movimiento, bastante movimiento, ¿no? Y cuando vivo con otras personas lo que hago un poco es intento, o sea, observo, primero observar, es clave, ¿no? Observo e intento un poco repetir o sea, calcar un poco lo que está haciendo. No es coger su personalidad, ¿no? O sea, no es eso, ¿no? Pero intento un poco seguir, ¿qué está haciendo? Para entender, porque incluso esas cosas que me pudieron disgustar en un primer momento, cuando actúo como esta persona, cuando sigo un poco sus quehaceres diarios, me doy cuenta que tiene cierta lógica, aunque en un principio me pareciera algo ilógico. Intentar hacer eso con las personas con las que convivís. Ser como ellos durante un tiempo. No quiere decir que perdáis vuestra propia esencia, pero encontraréis una lógica. Y eso lo da el viajar, ¿no? Y también se ve reflejado en este libro de viaje a la India. Luego también hay varios temas que toco, que es la relación con la figura del padre, ¿no? De la figura paterna, ¿no? Y lo relaciono, en este caso, con la naturaleza. Se puede aprender mucho de la naturaleza, de las interacciones entre unos seres y otros, y uno aprende bueno, más que aprender, entiende que se tiene que desapegar del vínculo que se crea con un padre o con una madre, sobre todo con un padre, ¿no? Mejor podrías hablar de tu relación con Amma, con Sai Baba, si lo conociste. Sí, de hecho estuve en varios ashrams. Estuve en el de Sai Baba, en el de Amma, estuve viviendo allí, y luego de visita, no en el mismo ashram, pero fuera, en el de Ramana Maharshi, y luego también en el de Aurobindo. Sí. Mi relación, un poco ahí sale reflejado en el libro, quizás con quien sentía más un vínculo por herencia familiar un poco, a nivel de lectura, era con Sai Baba y con Amma. Sabemos que el momento que yo fui, Sai Baba ya había muerto. Realmente no fui esperando nada en concreto, porque muchas veces se ha creado como el concepto en la India un poco de ese turismo de iluminación, ¿no? Vas a ir allí y te iluminarás. Entonces, realmente no fui con esa intención. Igual iba un poco con la perspectiva con un poco de rechazo incluso, puede ser. Ese rechazo viene del miedo, y de la incomprensión, del miedo de uno mismo, ¿no? Realmente con qué se va a encontrar. Solo te puedo decir que, por ejemplo, en el ashram de Sai Baba, ¿no? Y en mi caso yo iba como muy protegida, ¿no? Muy protegida lo quiero ver un poco desde fuera, ¿no? O sea, no quiero realmente integrarme, ¿no? A nivel mental y emocional, no físicamente. Y al final es como en alguna meditación lloraba. O sea, uno al mismo tiempo, o sea, uno puede decir, no es ni mejor ni peor que otros lugares de India, pero sí que hay espacios, contextos en los que la energía, la vibración del lugar hace que algo cambie en ti.
pero es inexplicable, no tiene palabras. Es una comunicación sin lenguaje. Esa es mi experiencia. Y cada ashram tiene sus propias particularidades, y tu manera de vivirlo también es distinta, porque, por ejemplo, el primero que fui fue el de Sai Baba, acababa de llegar, solo llegar a Bangalore, me fui directamente a Puttaparthi, ¿no? Luego los otros, como ya fue con más tiempo, también llevas más rodaje, y ya es distinto cómo percibes las cosas, cómo las aceptas. Estás como más... empiezas a tener un poco más de sintonía con el lugar. Esos han sido un poco los lugares que estuve a nivel de ashrams. ¿Qué ibas a decir de Sai Baba? Que llegaste primero a Sai Baba. Sí. Sai Baba, ¿y qué pasó allí? Cuando llegué realmente, o sea, solo llegar del avión, ya llegué. De hecho está explicado en el libro, que toda esa experiencia, en el libro sí que se habla de esa experiencia en el ashram. Así, no, lo que decía es eso, pues que al principio uno ve cosas que no entiende, se siente incómodo, hasta son desagradables algunas cosas, y luego poco a poco eso solamente va como calmándose, va quitándose, y también porque cambia tu ritmo de hacer cosas. Es otro ritmo, aprendes también todas esas cosas que has aprendido allí y que le he puesto en práctica desde entonces, es a aprender a no hacer nada. ¿Qué quiere decir? A no hacer cosas que desde tu mente racional, tu mente las juzgaría como no productivas. Son muy productivas, pero no estás haciendo nada en concreto, con una finalidad en concreta que tu mente pueda entender. Y eso lo aprendí también desde el primer momento en el ashram de Sai Baba y en muchos otros, ¿no? Sobre todo en el de Sai Baba tuve más tiempo. En el de Amma fue distinto, porque Amma es muy práctica, muy activa, y sí que haces cosas. Enseguida te ponen tareas, o sea, entonces lo que es la mente baja un poco el pensamiento y te vuelves a hacer muchas cosas con las manos, ¿no? Entonces, y es otro tipo de calma, ¿no? Ahí sí que puede ser que te sientas productivo, lo que pasa que es un tipo de tarea a veces que es muy repetitiva, porque, ¿no?, te limita, haces unas cosas muy concretas, y ahí también en esos casos también se calma la mente de una manera distinta al estar sentado y creer que no haces nada, ¿no? A estar haciendo algo como ayudar a alguien en una actividad concreta, como sería limpiar el suelo o algo así.